Bienvenidos a Ofun Oshe. Hoy les presentamos, descubre a Yemayá, la diosa que nos inspira y transforma. Cierra los ojos e imagina. Te encuentras en la orilla del mar, las olas acarician tus pies descalzos y la brisa salada te envuelve en su abrazo. Frente a ti, la inmensidad del océano se extiende hasta donde alcanza la vista. En ese instante, sientes una presencia poderosa, una energía maternal que te llena de paz y protección. Esa presencia es Yemayá, la diosa del mar, la madre de todos los orishas, la reina de las aguas saladas. Hola a todos y bienvenidos a su canal Ofun Oshe. Hoy hablaremos de Yemayá, una de las deidades más importantes de la religión yoruba afrocubana. A lo largo de este video descubriremos quién es Yemayá, su origen e historia, sus características y atributos, sus poderes y responsabilidades, y algunos de sus pataquis más conocidos. Por último, su importancia en la cultura afrocubana. Les invito a sumergirse en este viaje fascinante y descubrir juntos la sabiduría y el poder de Yemayá. Quédense hasta el final para conocer más sobre esta diosa tan venerada. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Quién es Yemayá? Yemayá, diosa del mar, madre de todos los orishas, reina de las aguas saladas. Su nombre significa madre cuyos hijos son los peces, y su presencia se extiende por todo el mundo, venerada por millones de personas que encuentran en ella protección, guía y consuelo. Yemayá es la madre que nos da la vida, la que nos nutre con el agua de sus océanos y nos sostiene con la fuerza de sus olas. Ella es la fuente de la vida, la que nos da el aliento y nos conecta con la sabiduría ancestral. Yemayá no solo es la madre de los orishas, sino también la madre de todos nosotros. Ella nos protege en los momentos difíciles, nos guía hacia el camino correcto y nos llena de esperanza en los momentos de oscuridad. Cuando las olas golpean con fuerza y la tormenta amenaza con llevarnos por delante, Yemayá está ahí, extendiendo su mano poderosa para sacarnos del peligro. Ella es la luz que nos guía en la oscuridad, la brújula que nos orienta en el mar de la vida. Yemayá es una diosa poderosa y protectora, pero también es una madre amorosa y compasiva. Ella nos escucha cuando la llamamos, nos consuela cuando estamos tristes y nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Yemayá es nuestra madre, nuestra guía, nuestra protectora. A ella le entregamos nuestras oraciones, nuestras ofrendas y nuestro agradecimiento. Que su fuerza y sabiduría nos acompañen siempre. Origen e historia. Yemayá tiene sus orígenes en la cultura yoruba de África Occidental. Su nombre significa madre cuyos hijos son los peces y se la asocia con el río Ogún en Nigeria. En esta tierra ancestral, Yemayá era venerada como la diosa del mar, la madre de todos los orishas y la reina de las aguas saladas. Con la trata de esclavos, el culto a Yemayá llegó a Cuba. Millones de africanos fueron forzados a cruzar el Atlántico en condiciones inhumanas, llevando consigo sus creencias y tradiciones. Yemayá viajó con ellos, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y resistencia en la diáspora africana. En Cuba, el culto a Yemayá se sincretizó con la Virgen de Regla, creando una deidad única que combina las tradiciones africanas y católicas. Yemayá se convirtió en un símbolo de la identidad afrocubana, un pilar fundamental de la cultura y la religión del país. El viaje de Yemayá desde África Occidental hasta Cuba es una historia de dolor y sufrimiento, pero también de resistencia y esperanza. Su presencia en la cultura afrocubana es un legado invaluable que nos conecta con nuestras raíces ancestrales. Características y atributos. Yemayá es una diosa hermosa y majestuosa, que se representa como una mujer madura de piel morena y mirada profunda. Sus colores son el azul y el blanco, que representan el mar y las olas. Yemayá se viste con una falda amplia de tela azul que simula las olas del mar y un torso blanco que representa la espuma. En sus manos lleva un abanico, símbolo de su poder y autoridad, y una concha marina que representa su conexión con el mar. El pez es otro símbolo importante de Yemayá, ya que representa la fertilidad y la abundancia. Se dice que ella es la madre de todos los peces y que protege a los pescadores en su labor. Además de estos símbolos, Yemayá se asocia con otros elementos como el agua, la luna, la maternidad y la protección.
es una diosa poderosa y compasiva que vela por sus hijos y les brinda su ayuda en los momentos difíciles. La imagen de Yemayá es una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Su belleza, fuerza y sabiduría nos recuerdan la importancia del mar, la naturaleza y la conexión con nuestras raíces ancestrales. Yemayá es un símbolo de esperanza, fe y protección. Que su bendición nos acompañe siempre. Ahora hablaremos de sus poderes y responsabilidades. Yemayá es una diosa poderosa con una amplia gama de poderes y responsabilidades. Ella es la diosa de la fertilidad, la maternidad y la protección. Se le invoca para pedir por la salud, el amor, la prosperidad y la paz. Además, ella es la madre de todos los orishas y la reina del mar. Ella tiene el poder de controlar las olas, calmar las tormentas y proteger a los navegantes. También es la responsable de la fertilidad y la abundancia, y se le pide ayuda para concebir hijos y tener un parto seguro. Yemayá también es una diosa protectora que vela por sus hijos y les brinda su ayuda en los momentos difíciles. Se le invoca para pedir protección contra la enfermedad, la pobreza y los enemigos. Yemayá es una diosa compasiva que siempre está dispuesta a escuchar las oraciones de sus devotos. Ella es una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que atraviesan momentos difíciles. Yemayá es una diosa poderosa y protectora que juega un papel fundamental en la vida de millones de personas en todo el mundo. Su presencia en la cultura afrocubana es un legado invaluable que nos recuerda la importancia de la fe, la esperanza y la conexión con nuestras raíces ancestrales. Que la bendición de Yemayá nos acompañe siempre. Yemayá, diosa poderosa y madre de todos los orishas, también es protagonista de numerosos patakyes, historias que narran sus aventuras, enseñanzas y sabiduría. Uno de los más conocidos, y a la vez más controvertidos, es el del sacrificio de sus hijas. En este pataquí, Yemayá era una mujer poderosa y rica que vivía en una aldea junto a sus dos hijas. Un día, una terrible sequía azotó la región y el pueblo comenzó a sufrir hambre, desesperada por salvar a su gente. Yemayá se fue a consultar con Orunmila, quien le reveló que la única forma de aplacar la ira de los dioses y traer la lluvia era sacrificando a sus dos hijas. Yemayá, llena de dolor y angustia, se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Finalmente, el amor por su pueblo y su deber como madre la llevaron a tomar la terrible decisión de sacrificar a sus hijas. Con el corazón roto, Yemayá llevó a cabo el sacrificio ritual. Al instante, el cielo se oscureció y comenzó a llover torrencialmente. La sequía llegó a su fin y la aldea se salvó del hambre. Este pataquí nos habla del poder de la fe, del sacrificio y del amor de una madre. Yemayá, a pesar de su dolor, fue capaz de tomar una decisión difícil para salvar a su pueblo. La historia de Yemayá y el sacrificio de sus hijas es un recordatorio de que la vida está llena de decisiones difíciles y que a veces el amor nos lleva a hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado. Pataquí, el nacimiento de Yemayá. En el principio de los tiempos, cuando el mundo era joven y la vida apenas comenzaba a brotar, nació Yemayá. La diosa del mar no nació como cualquier ser humano. Surgió de la espuma del mar, una ola gigante que se elevó hacia el cielo y se transformó en una mujer hermosa y majestuosa. Yemayá era la diosa del mar, la madre de todos los orishas. De su vientre nacieron las aguas que dieron vida a la tierra, y de su corazón brotó la fuerza que sostiene al universo. Yemayá era una diosa poderosa y protectora. Cuidaba de los navegantes y de los pescadores, y brindaba su ayuda a todos aquellos que la invocaban con fe. Yemayá era la reina del mar, y su reino se extendía por todos los océanos del mundo. Sus olas eran su voz, y su furia era tan poderosa como la tormenta más feroz. Yemayá es una diosa venerada por millones de personas en todo el mundo. Su nombre significa «madre cuyos hijos son los peces», y su legado ancestral nos recuerda la importancia del mar, la naturaleza y la conexión con nuestras raíces. Por último, te contaré el pataquí de Yemayá y el pescador. En una aldea costera vivía un pescador humilde que luchaba por mantener a su familia. Un día se embarcó en su pequeña embarcación buscando una buena pesca, pero el mar se agitó y una tormenta amenazaba con hundirlo.
El pescador, desesperado, clamó a Yemayá, la diosa del mar, implorando por su ayuda. Yemayá, con su poder y sabiduría, calmó la tormenta y guió al pescador hacia un lugar donde la pesca era abundante. El pescador, agradecido por la ayuda de Yemayá, regresó a la aldea con una pesca tan grande que pudo alimentar a su familia y a todos los habitantes del pueblo. Este pataquí nos enseña que Yemayá es una diosa compasiva que siempre está dispuesta a escuchar las oraciones de sus devotos. Ella es una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que atraviesan momentos difíciles. Yemayá es una diosa poderosa y protectora que nos recuerda la importancia del mar, la naturaleza y la fe. Que su bendición nos acompañe siempre. Ashe. Ahora hablaremos de la importancia de Yemayá en la cultura afrocubana. Yemayá es una figura fundamental en la cultura afrocubana. Su presencia se encuentra en la música, la danza, la literatura, la religión y la vida cotidiana de muchas personas. Yemayá llegó a Cuba con la trata de esclavos y su culto se sincretizó con la Virgen de Regla. Desde entonces, se ha convertido en una de las deidades más importantes de la santería y de la cultura afrocubana en general. Yemayá es la diosa del mar, la madre de todos los orishas y la reina del agua salada. Es una diosa poderosa y protectora que vela por sus hijos y les brinda su ayuda en los momentos difíciles. Yemayá se representa como una mujer hermosa y majestuosa, vestida de azul y blanco, los colores del mar. Sus símbolos son el abanico, el pez y la concha marina. La presencia de Yemayá se encuentra en diferentes aspectos de la cultura afrocubana. En la música yoruba y en la rumba, Yemayá es una de las deidades más cantadas. En la danza, hay bailes específicos en honor a Yemayá, como el baile de la saya. En la literatura, Yemayá es un personaje importante en muchas obras literarias cubanas, como la novela Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. En la religión, Yemayá es una de las deidades más importantes de la santería y de la religión yoruba en Cuba. Yemayá es un símbolo de identidad, de resistencia cultural y de conexión con las raíces ancestrales para el pueblo afrocubano. Yemayá es una diosa viva que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su fuerza, su sabiduría y su amor maternal son un faro de esperanza para aquellos que atraviesan momentos difíciles. ¿Te ha cautivado la historia de Yemayá, diosa del mar y reina de las olas? En este viaje hemos explorado su origen e historia, desde sus raíces africanas hasta su sincretismo con la Virgen de Regla. Sus características y atributos, su belleza, poder, sabiduría y conexión con la naturaleza. Sus poderes y responsabilidades. Protectora de los mares, madre de todos los orishas y fuente de fertilidad. Algunos de sus pataquís. Historias que nos enseñan sobre el amor, la fe, la lucha y la esperanza. Su importancia en la cultura afrocubana. Presente en la música, la danza, la religión y la vida cotidiana. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que la bendición de Yemayá los acompañe siempre. Ashe. Te invito a suscribirte al canal, para no perderte ningún video nuevo sobre la cultura yoruba y sus deidades. Comparte este video con amigos, familiares y cualquier persona que pueda interesarse en la sabiduría ancestral de Yemayá, y dejar un comentario. Comparte tus opiniones, preguntas o experiencias relacionadas con Yemayá. Que la bendición de Yemayá nos acompañe siempre. Iboru, Iboya, Ibochiche. Hasta la próxima.